y ahora vamos a hablar de teatro argentino acá, que se está llevando adelante, La Peste Blanca, y estamos con su director, Diego Cosín, que es el director de la obra de teatro, pero también hay director de teatro, de ópera, a quien le damos la bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Gracias. Esta nota, como hablábamos al principio cuando presentábamos allá por el inicio a las 12 del mediodía, es gracias a la señora Dora Roldán, que nos ha de alguna manera acercado la figura de Diego. Bueno, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo vas llevando estos tiempos? Bueno, en realidad fue un estreno, fue un esfuerzo muy grande, todo el armado de esto, de mucha resistencia, que tuvo que ver más que nada con aguantar, porque es una obra muy difícil, es una obra que tiene 10 actores en escena. Sí. Hemos tenido algunas bajas, pero hemos continuado. Estuvimos justamente desde hace un año que... O sea, un proceso que dura un año. Sí, es una obra de alguna manera compleja de armar, pero al mismo tiempo muy, ¿cómo te puedo decir? Muy excitante y muy actual y representativa de muchos aspectos que de alguna manera hoy estamos peleando todo el tiempo. Claro. ¿De quién es el libro? ¿Del autor? El autor es un autor checo que se llama Karel Čapek, que es el que acuñó la palabra robot en 1920. Mirá. Tiene una obra de teatro que yo dirigí hace años que se llama Robots Universales Rosum, que se trata de una revuelta de robots en medio de una fábrica. Los robots no son... En realidad la palabra robot también hace una crítica a Borges, que no eran tipos mecánicos, sino que eran trabajadores de una línea industrial automatizada, claro, como Chaplin en tiempos modernos, claro. La parodia más clara de esa es la alienación del obrero que trabajaba en esas fábricas, pero acá en realidad lo que cuenta la obra es que los robots esos trabajadores se venden a todo el mundo y se fabrican ahí. Ah, mirá. Entonces, en un momento dado dicen ¿cuál es el mejor trabajador? El más bueno, el más cumplidor, no, el que aguanta más. Dice. Claro. Eso es lo que dice la obra. Es decir, ahora es toda una parodia sobre el trabajo y todo eso. Y la obra que estamos haciendo ahora, La Peste Blanca, sin perder ese tono ácido e irónico que tiene el autor, es una pandemia de los años 20, así, antes de la segunda... entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también con el surgimiento de nuevos fascismos y de gobiernos totalitarios, y que en medio de ese contexto surge una pandemia originada en China. Qué raro, ¿no? Bueno, lo que es gracioso es que en una nota que me hicieron el año pasado sobre la obra, yo empecé a hablar sobre la obra, así como si estoy hablando de ustedes, y me preguntan, ¿pero vos de qué estás hablando? ¿Del COVID o de...? Bueno, es parecido. Es parecido. Es parecido porque también no habla solamente de lamentablemente la gente que estuvo enferma y que tuvo COVID, sino que habla del manejo, de cómo fue el manejo médico de las vacunas, el creimiento o el descreimiento, si las vacunas hacían bien o no. Bueno, y acá hay un personaje que es un personaje central, que es el que tiene la cura, pero la cura se la quiere dar solo la gente pobre, porque los ricos tienen otro tipo de recursos como para poder soportar la enfermedad, y también otra de las condiciones que pone es que para poder darle la cura se tienen que acabar las guerras, y hay un personaje que es un mariscal que le quiere hacer la guerra a un país vecino, pero paradójicamente el mariscal se contagia. Entonces no le cuento más. Se quiere curar. No cuentes más. Es interesantísimo lo que están planteando. No cuentes más. Es interesantísimo. Volvamos al proceso, digamos. Cuando vos tomás, decís, o pasa en tu ser, en tu cabeza, decir, voy a dirigir esta obra. Empezás a elegir los actores, las actrices. Sabes que en el medio te vas a encontrar con esto que te pasó, ¿no? Dicen, bajas y después tenés que llamar a otro, que se integre. Bueno, desde ese lugar arranca con una pasión la cuestión, ¿no? Porque si no es imposible de llevarlo a cabo. Mira, pasión, paciencia, pero al mismo tiempo un gran deseo de generar. Así, a mí me pasó personalmente que tuve un tema de salud, no pude, entre la pandemia y después este tema de salud que tuve, que no tuvo que ver con la pandemia,
estuve casi 3 años sin dirigir. Sin dirigir. Entonces tuve una recuperación kinesiológica larga, una serie de cosas, y entonces dije, bueno, llegó el momento en que tengo que volver a dirigir. Claro. Entonces, y todavía no sabía bien qué obra hacer, qué sé yo, y justo a través de un amigo mío me acercó una versión española de la obra. Mirá, vos que te gusta este autor, dijo, conseguí esto, la leí, y bueno, la versión española era muy lejana a lo que... A la real. Sí, a lo que nosotros... Entonces armé una versión un poco más... con otro autor, armé una versión como o sea, más... esto es una adaptación. Sí, es una adaptación, pero no le saqué escenas. Claro. Lo que sí hice fue cambiar un poco, porque la nómina de la cantidad de actores era de unos 30 actores más o menos. Y eso era imposible. Entonces yo lo que hice fue hacer una reducción de la cantidad de actores, y con 10 actores, salvo los 4 protagónicos, muchos actores hacen distintos personajes. Claro. Hacen todos los personajes que aparecen en la obra. Entonces, a veces hacen de médicos, a veces hacen de periodistas, a veces hacen de leprosos. Claro. Entonces todo eso, el verdadero desafío fue cómo yo adecué un elenco de 10 actores que cuentan toda la historia, ¿no? Porque si lo hubiera tenido que hacer en un teatro oficial, una de esas te llamaban 35 actores para que digan la mesa está servida. Claro. Entonces hay un actor que hace 5 o 6 personajes, entonces con eso, bueno, vas compensando de alguna manera Sí. toda la nómina, ¿no? Bueno, de lo que vos estás planteando deviene que son unos actores de aquellos, porque interpretar cada uno 4 o 5 personajes no es fácil. No es fácil, pero también es una cosa que, es decir, tardamos un año en hacerla porque también hubo toda una serie como de entrenamientos actorales en Claro. cuanto al armado y en cuanto a la forma de trabajo. Bueno, nada, desde febrero de este año estamos ensayando casi 3-4 veces por semana, ¿no? Esto ya se estrenó, ¿no? Se estrenó hace 2 semanas, el 5 de julio. Mañana hacemos la tercera función Sí. y vamos a seguir hasta fines de septiembre más o menos. Ah, mira que viene. ¿En dónde? En el Teatro de Patio de Actores, que queda en Lerma 568. Ah, mira. La gente puede sacar entradas también por Alternativa Por Alternativa Teatro. Sí. Sí. O en el mismo teatro. En el mismo teatro, lo que pasa es que últimamente es como que pasaba a veces con el fútbol, que vos tenía que sacar con una tarjeta Sí. de la alternativa. Pero sí, es posible que se consiga. Hay pocas, son 50 localidades. Claro, claro. Ojalá podamos tener siempre 50 localidades. Lerma, 568, Lerma Lerma 568. entre Acevedo y Malavia. bien. Sí, Barrio de Villa Crespo. Villa Crespo. sí, claro. Y van hasta fines de septiembre. Y vamos hasta fines de septiembre. Perfecto. Bien. ¿Y cómo te sentís después de las 2 primeras funciones? ¿Cómo Sí, ves? bueno, Siempre, ahora- para los que hacemos teatro, o a la gente que se dedica al teatro, digamos, también, sabe que hay un proceso también de crecimiento a medida que van pasando las funciones. Y ¿no? bueno, tuvimos la primera, la segunda función, ahora vamos a hacer la tercera. Es decir, en realidad es como si las obras se van adecuando también al lugar. Sí, van madurando de alguna manera. Van madurando en el sentido en que ya tiene muchos... La obra es muy intrincada en cuanto a cambios de vestuario y a Sí. esas cosas, entonces en la medida que eso se va armando bien, empieza como a funcionar con Claro, mucha fluidez. empieza a fluir. La obra, bueno, dura 1 hora y media, pero estamos permanentemente al taco. Sí, sí, ¿no? Es decir, tiene una dinámica. Sí, tiene una dinámica en donde el tiempo, y la verdad es que por lo menos la gente que me lo dijo no lo siente, porque es una dinámica muy activa, ¿no? Todo Sí, el tiempo. quiere decir que dentro de la dinámica hay un sostenimiento del tempo. ¿no? Exactamente. Porque si el tempo se corre, ahí es como empiezan los baches. Sí, no es una obra no tengo nada contra estas obras, de hecho también he dirigido algunas, pero digo, estas obras de 2 o 3 personajes, y de repente el valor del texto y y las relaciones con la puesta en escena y todo eso es como que lo tenés que manejar de otra manera. Acá Claro. es como que son todos coritos, pequeños coritos de distintos actores Claro, que están en escena. Sí. ¿Y por qué elegir una obra como La Peste Blanca? Más allá del gusto, Sí. más allá del autor, ¿por qué en esta época elegir una obra como Mira, la obra
tiene así, la ópera para mí tiene un cierto valor, y es justamente pensarnos a nosotros como seres que tenemos que estar permanentemente en una lucha activa en función de cómo nos peleamos, de cómo nos defendemos. No es una obra de lo que le pasa a la pareja. Claro. Es una obra que tiene como un universo como mucho más amplio. Yo creo que también hay una tendencia acá y en todas partes en hacer teatro político, que no por eso tiene que ser aburrido el teatro político. Claro, no, totalmente. Bueno, y en estos momentos la política, si hay algo que no es aburrida. Habrá otro tipo de problemas muy graves, pero bueno, políticamente, qué sé yo, los personajes que aparecen son personajes como muy identificables con cosas que pueden pasar en estos días. Claro. Es decir, me parece, como si yo dijera, bueno, mañana voy a hacer una obra de Shakespeare. Bueno, obviamente Shakespeare desde el punto de vista de las obras políticas es mucho más actual que las comedias. Claro. ¿No? Pero esta obra está hecha de una forma en donde la comedia está presente también. No porque sean situaciones graciosas, sino que lo irónico de la obra en sí tiene una capacidad como muy importante. Me llama mucho la atención el título, ¿no? Porque cuando vos decís la peste blanca, a mí se me representa la antítesis. La antítesis en el color, la famosa peste negra, ¿no? Que asoló Europa con millones y millones de muertos. ¿Por qué blanca la peste? Bueno, es como se le llama, es la caracterización que hace un personaje que es un médico, que justamente es como que la piel se te pone blanca como si fuera marmórea y te queda dura, no es sola. Pero también por otra parte hay otra contradicción en la obra, que tampoco es que me empecé a romper la cabeza con eso, que es que aparecen leprosos en la obra. Entonces es como que la traducción es literal, es la peste blanca o la enfermedad blanca. Sí. Pero también en la obra aparecen leprosos, ¿no? Claro. Entonces es una especie de mezcla de la hinchada de All Boys con Newell's. Está muy bien llevado a ese lugar, sí. Bueno, yo descubrí que la hinchada de Newell's se llamaba la peste blanca justamente cuando empecé a armar todos los Instagram, ¿no? Sí, la de All Boys. Sí. Sí. Sí, la peste blanca, sí, le dicen a la... Diego, te quiero preguntar, vos sos actor también, ¿no? Soy actor. Y actor, director. ¿Y desde cuándo? ¿De toda la vida? ¿Desde que tenés uso de actor? Bueno, yo empecé a tomar clases de actuación desde los 12 años, con Alberto Ure y con Miguel Gerberov, que fueron mis dos profesores. Además, mi papá, entre otras cosas, era director de teatro. Bueno, y después... Venís de una familia de actuación. Sí, bueno, yo durante mucho tiempo actué. Sigo actuando en la medida que surge alguna cosa que te interese. Pero es como que estoy un poco más del lado de la dirección, es decir, desde hace unos años, por una serie. Es decir, uno como director se organiza de otra manera como que si es actor. Entonces, estando con familia, con pibes, juntos. Y además, bueno, me dedico a la producción artística, trabajo armando conciertos, trabajo con los conservatorios de ciudad. Mirá. Produciendo conciertos y actividades con los profesores y los alumnos, y además, bueno, me dedico a la producción artística también. Y si yo te pregunto, por ahí podemos hacer que la gente no escuche esto que voy a preguntar, pero si te pregunto por el elenco, ¿te acordás de todo el elenco para nombrarlo? Sí, claro. Bueno, nombralo nomás. Adrián Gindín, Ariel Ragusa, Leonardo Nachman, Carmen Estiliano, Fernanda Esforza, Luciana Martín, Matías Garnica, Pablo Faletti, Aramis Joanek y Esteban Fioca. Bien. Y después tenés un equipo de producción que está en la caracterización, la hace Dora Roldán, la ambientación y vestuario Silvia Bonel, la asistencia de dirección Pilar Suárez Dotti, y la puesta de luces la hace Miguel Solohueque. Muy bien. Bueno, ahí está todo, por lo menos nombramos me doy todo el equipo del 4-3-3.
¿Sos futbolero? Sí, sí, Mirá. soy hincha de Boca. Mira, bueno, bien, Estamos sos futbolero, está bien. No voy a ir como bajar línea con el fútbol. No, bueno, yo pongo muchos ejemplos. Sí. Por ejemplo, cuando... ¿Cuál es el precio de la entrada? El precio de la entrada es de 17.000 pesos, pero hay también entradas con descuento para jubilados y estudiantes y una entrada más cara, que es solidaria. Claro, uno puede pagar más de 17.000 Si pesos. quiere pagar más de 17.000 Claro, la pesos. entrada solidaria Igual funciona. vale la pena, pero digo... No, pero funciona de esta manera. La entrada solidaria es hay un precio de la entrada y la solidaria tiene que superar el precio de la entrada. Sí. ¿No? O sea, como que... está Es bien. decir, es un momento en donde está difícil, pero también lo que es real es que el teatro independiente en estos momentos tiene muchas salidas, es porque también la gente quiere salir. El cine está como muy feo, ¿viste? Sí, claro. Entonces, bueno, si tenés Netflix en tu casa o algún otro tipo de aplicación, te quedás viendo pero el cine en estos momentos es otro tipo de competencia. Claro. ¿Trabaja en la cooperativa? Sí. O sea que los actores están tranquilos, lo que... Sí, cobramos las pocas todo lo migajas mismo. que se entren se van a repartir, digamos. Exactamente, sí. Pero bueno, sí, es eso. El trabajo en cooperativa es así. También los trabajos de cooperativa con producción son más complicados, no existen mucho. Sí. Entonces, o sos cooperativo o sos de producción, ¿no? Bueno, y entonces tratamos de aportar todos, ¿no? Los gastos que hubo que hacer. Bueno, yo también me hice cargo de la obra, Sí. es decir, tenía unos pesos ahorrados en su momento y dije, Dijiste, bueno, voy a me los quiero invertir- gastar. voy a invertir en la obra de teatro. Me los quiero gastar en esto. Claro. Diego, ¿cómo ves la situación general del teatro? Hablaste un poquito recién del cine, que está feo, que es otro tipo de competencia, y eso me abre a preguntarte cómo ves la situación general del teatro, lo que pasa con el instituto, cómo ves este gobierno. Y yo lo veo mal todo eso. Es decir, hay unas situaciones que yo personalmente, no sé cómo, no entiendo bien a veces cómo es la situación del instituto, porque las veces que he aplicado, bueno, una sola vez tuve un beneficio que era muy poco dinero, pero que en general era poco dinero, pero a los que beneficia más el Instituto del Teatro me parece que es a la sala. A la sala, sí. Con respecto a eso, no, bueno, me parece que está mal, que es muy poco esta cosa, la de financiación de la cultura, de cosas quizás más importantes, pero así con lo del Garrahan, bueno, todas estas cosas que están tan mal. La vez pasada escuché un reportaje a Cartoon que decía que bueno, que es como si tratar de mantener a un enfermo dándole una vitamina. Entonces, de repente vos vas a necesitar otro tipo de cosas, además Claro. entonces está bien, va a adelgazar, es decir, no va a subir la inflación, pero el tipo cada vez va a querer otras cosas. Seguro, ¿no? seguro, sí, Y en cuanto al teatro, yo creo que desde hace unos varios años, creo que entre 30 y 40 años, el teatro independiente ha tenido otro tipo como de proyección, donde tanto Proteatro como el Instituto del Teatro, mismo el Fondo Nacional de las Artes, te ayudaban y con algunos recursos como para que uno pueda montar la obra. Claro. Es decir, Sí. los niveles de producción siempre son como muy chicos, es decir, no es que, pero también creo que el teatro comercial tiene sus problemas, qué sé yo. Nosotros cobramos 17.000 pesos la entrada. No sé cómo es cuando vos vas a un recital o cuando vos vas a ver una obra de teatro. No, en la las calle entradas a los Corrientes. recitales valen de 50.000 pesos para arriba. Por eso te estoy diciendo, bueno, yo vivo cerca del Movistar Arena. El Movistar Arena, Sí, sí. no menos de 100 lucas cada Sí, entrada. sí, claro, depende. Sí. Yo lo quería ir a ver ahora a Pat Metheny y al Gran Rex. Dentro de unos meses viene, Sí. bueno, mi hijo es yacero, y bueno, 70 lucas la entrada, y es una guita. Es un montón de cosas, claro. Claro. Pues, y lo curioso que pasa en ese caso, en esos casos, es que vos de repente vos hablas de una sala de 50 personas para ver teatro y no siempre la llenas. Ahora vienen estas personas a hacer sus espectáculos que son buenos, no estamos hablando de llenan, y vos decís, y las entradas son exorbitantes, y, no sé, no hay entrada para ir a ver a Silvio Rodríguez, nadie va a discutir a Silvio Rodríguez, pero las entradas venían más de 100 lucas, entonces vos decís, Claro. no hay entrada ya. Compañero. No hay. Pero no hay. Vos querés comprar una entrada y no el hay. compañero Silvio Rodríguez. ¿Entendés? Y vos decís, ¿cómo es? Entonces hay algo también, un desfasaje raro ahí en tema con la economía, ¿no? ¿Te gusta el teatro que hay? Porque se habla mucho de la oferta
teatral que tiene la ciudad de Buenos Aires como ciudad, ¿no? O como Buenos Aires en general. La ciudad de las ofertas teatrales. ¿Te gusta el teatro que hay? Mira, yo por algunas cuestiones voy por lo menos 1 o 2 veces por mes al teatro. En general las cosas que veo me interesan. Porque las elegís previamente. Las elijo previamente, o trabajan amigos míos, o quizás me invitan. Pero sí, hay una oferta grande, también no se, es como también no se sabe dónde la gente saca la plata para poder producir, a no ser, no hay producción cero, siempre uno tiene que gastar algo e invertir algo en todas estas cosas. Pero bueno, qué sé yo, se hace lo que se puede y es parte del sueño y de las cosas que uno tiene ganas de hacer. Claro, claro. Es decir, si uno no puede, qué sé yo, no. ¿Tenés algún otro proyecto en mente aparte de este? Ahora también empiezo a hacer otra obra que la voy a estrenar en el mes de octubre. Es una obra de un autor egipcio con el que yo he trabajado mucho acá en Buenos Aires, que falleció hace unos años. Es una obra sobre Edgar Allan Poe. Es una obra sobre un grupo de country que hace un curso con un profesor sobre los cuentos de Poe, y en el ámbito ese empiezan a pasar algunas cosas medio raras. ¿Cómo elegís los actores y las actrices? Mirá, en general son conocidos míos que han trabajado. Me pasó una cosa muy graciosa con esta obra, y es que en un momento dado dije, bueno, ¿cómo empiezo a armar? ¿Cómo empiezo a hacer con esto que te decía, como que me estaba recuperando? Entonces era así, yo lo que definí era que quería trabajar con 10 actores, algunos más grandes, otros más jóvenes. Entonces algunos los tenía porque ya les había hablado de la obra y les interesó la obra, y después puse un aviso en Alternativa Teatral, que es una especie de casting. Bueno, me escribieron unos 120 pibes. Mirá. Entre 18 y 25 años, y también, bueno, fui haciendo como un proceso de selección de todos esos. Les mandaba la obra, así, la gente escribe por las dudas, no es que se mueve. Entonces uno les manda la obra. Entonces en un momento dado dije, bueno, si yo necesito un actor de tales y tales características, los voy a... Pero en general los que están estudiando teatro y leen el portal mandan por las dudas. Claro, mandan por si la pega. Así uno en realidad pone que es cooperativa, sin producción, que tal cosa, que tal otra, que tal, se escriben millones. Entonces, bueno, uno termina, si tuviera que hacer una obra con 20 actores jóvenes, bueno, es más fácil. Pero acá eran como roles más característicos, de personajes más grandes. Claro, claro. Gallo, ¿quieres preguntar algo? No, estoy escuchando, apabullado por lo que escucho. Me pegó mucho esa obra, ¿no? La Peste Blanca me abrió todo un... Bueno, tiene que ir a verla. Hay que ir a verla. Tiene que ir a verla. Entonces le decimos a la gente, La Peste Blanca, en el teatro... Patio de Actores. Patio de Actores, que queda en la Lerma 568, ahí está, sí. Los sábados a las 22:30. ¿Qué horario? A las 22:30. ¿Qué horario, no? Sí. 22:30. Y sí, bueno, es el horario después de se comer. salís a la medianoche, digamos. Sí, salís a 1 hora y media dura más o menos la hora. Mirá, bien, es audaz el horario. ¿Por qué? Sí, en realidad son los horarios que me ofrecieron. Es decir, también en un momento dado me ofrecieron los domingos a las 6 de la tarde, pero tampoco a mí me convenía por otros sectores que no podían. Claro. Entonces a mí me gusta el sábado. Puede ser quizás más temprano, sí, pero claro. También lo que es real es que a veces los teatros, cuando vos tenés una obra que dura 1 hora y media, prefieren ponerte al final que... Claro. Porque después si no es más difícil programarlo. Es ininterrumpida la 1 hora y media, ¿no? Sí, no hay un bache en medio para que puedas ir a tomarte algo, nada. No, eso, que ir al baño antes. Eso pasa en el teatro ruso, o en otros por ahí también. No, bueno, en San Martín a veces te mandan un intervalo, claro, pero... Claro. Bueno, entonces quedamos Lerma 568, sábados 22:30 hasta fines de septiembre. Pero no se cuelguen, vayan pronto a verla. Por favor. Claro, no se cuelguen, vayan ahora, hagan de cuenta que a fin de mes termina. Entonces hay que ir ahora a ver, en las entradas por Alternativa Teatral, o si llaman al teatro por ahí consiguen alguna. Sí, no se puede llamar al teatro, se puede reservar, y también uno puede tirarse un lance de ir y sacar la entrada.
Pero bueno, en general no estamos manejando una alternativa teatral. Bien, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Lo mejor para vos, para todo el Gracias. elenco y para toda la gente que forma La Peste Blanca y que puedan seguirlo los próximos años, el año que viene, el otro. Ah. Y demás, ¿no? Ojalá. Sí, está bien. Diego, muchas gracias. Gracias, Gracias por estar. Chao, hasta Estuvimos luego. hablando con Diego Cosín, que es el director de La Peste Blanca, pero también el director teatral, de ópera, actor, músico, ¿sos? Podríamos leo decir que sí. música. Músico también. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, gracias Hasta a la ustedes. próxima. Nos vemos enseguida. Vamos a un tema musical y venimos.